Hola, ¿qué tal familia, amigos? Qué gusto volverles a saludar. Es un privilegio enorme para mí el poder compartir las verdades eternas de nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes. Vamos de una vez a orar y a pedirle que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, enseñándonos. Amado Señor, Dios y Padre, te agradecemos por todo lo que ha sido este mes de enero que ya está a punto de concluir. Gracias, Padre, porque día a día experimentamos tu amoroso y permanente cuidado, Dios mío. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos esa palabra diariamente a nuestro corazón y a nuestro espíritu que vivifica también nuestra alma. Yo te ruego para que estés tú orando en cada uno de nosotros, dándonos esas convicciones que necesitamos para poder continuar en esta carrera que tenemos por delante. Gracias por estos medios virtuales que tú permites que usemos con este propósito de difundir esa verdad eterna tuya. Ruego, Dios mío, que todo esto funcione muy bien, que no haya ningún tipo de dificultad técnica ni de parte mía ni de los que están escuchando este mensaje, para que podamos juntos pues comprender la verdad de tu palabra. Ese tiempo en tus manos, dándote infinitas gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, saben que en este periodo de receso o de pare que hemos tenido de los estudios bíblicos grupales, hay algo que me ha venido preocupando, y de ahí pues las dos últimas predicaciones o enseñanzas que compartí con cada uno de ustedes. Y por cierto, que quiero animarte, si me estás escuchando, por supuesto, que entres a este mismo canal y puedas escuchar las enseñanzas del domingo pasado y el anterior, de cómo Dios, o si decimos que Dios es el centro nuestro, cómo deberíamos vivir y cómo seguir en esa carrera, como estaba orando, que tenemos ustedes y yo por delante. Les decía que estoy algo preocupado por cómo veo yo lo que es la iglesia cristiana a nivel universal y hablando a nivel, digamos, más singular, la iglesia aquí en nuestro país, en Colombia, desde luego en nuestra ciudad. Y digo esto porque estoy viendo un fenómeno que he llamado, ¿no?, una profunda me enredé. Somos muy superficiales, mejor dicho. Me estoy enredando aquí solo tratando de decir la palabra. Estamos tomando con mucha, tal vez, ligereza o laxitud las verdades eternas de nuestro Dios. No sé si estoy de acuerdo, pero es lo que yo he venido observando. Y tal vez no es algo nuevo. En la última década, tal vez podría yo afirmar. Y es por esa razón que quisiera comenzar a partir de hoy y por todo ese tiempo de este año 2024, si el Señor nos da la vida, el poder estudiar varios capítulos, a mi juicio, de el mejor sermón o las mejores enseñanzas que Jesucristo compartió con todos los discípulos de Él particularmente, y que están en el Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar a estudiar desde hoy la enseñanza comúnmente conocida o llamada el Sermón del Monte. Así es de que quiero invitarte para que a partir de hoy estés muy empapado, muy empapada de estos 3 capítulos de Mateo que comienzan precisamente en el capítulo 5. ¿Por qué vamos a estudiar el Sermón del Monte? Y quiero decirte de antemano que el mensaje de hoy va a ser un mensaje un tanto introductorio del contexto que rodeaba ese mensaje que Cristo dio primeramente a sus discípulos, como ya lo dije, pero también a muchas personas que estaban allí escuchándolo, primeramente judíos, por supuesto, y personas que venían de todas las regiones, ¿no? No solamente Galilea, sino de Judea, de Decápolis y de la misma región de Perea, en lo que componía la provincia de Palestina. Pero ¿por qué vamos a estudiar ese Sermón del Monte? En primer lugar, por supuesto, he estado orando desde comienzos de año y finales del año pasado a Dios, y su Espíritu es el que me ha inquietado
Ustedes muy bien saben que la labor de nosotros como predicadores, por supuesto, es enseñar de acuerdo a lo que Dios nos diga. Por supuesto que toda la Biblia es importante, cada palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para formar en nosotros el carácter de Cristo, para que cada vez interioricemos más las verdades de Dios, nos haga personas firmes, celosas de la doctrina, y por supuesto también personas que estemos cimentadas o arraigadas en esa verdad. ¿Y por qué? Porque precisamente cada vez se vienen generando o apareciendo, ¿no?, diversas formas de doctrina que la única razón o el único propósito que tienen es desviar de Dios y de su verdad a todas las personas de esta tierra. Entonces es la primera razón por la que voy a estar compartiendo con ustedes y vamos a estar juntos explorando, ahondando, profundizando en cada uno de esos versículos y porciones en las cuales se divide este precioso sermón del monte de Mateo 5 al 7. En segundo lugar, y créanme, con la mejor intención, y quiero hacerlo con una actitud de mucho amor, debo decir que desafortunadamente, como lo dije hace un momentico, veo que el cristianismo de hoy es muy superficial. Esta apreciación la estoy basando no solamente en lo que he visto en los últimos meses o años, sino porque he estado también haciendo como ese contraste, ¿verdad?, de lo que fue la naciente iglesia cristiana en Antioquía. Seguramente todos estamos identificados con ese relato que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y estoy haciendo permanentemente ese paralelismo y diciendo cómo sería de distinta nuestra sociedad, cómo sería distinto el cristianismo en nuestro país si realmente nosotros no solamente leyéramos, como lo voy a decir enseguida, sino realmente profundizáramos en las verdades de Dios. Estamos viviendo épocas difíciles en esta posmodernidad, ¿no?, donde, como ya también lo acabo de mencionar, se vienen gestando muchos movimientos de carácter no solamente filosófico y humanista y religioso, sino también dentro del cristianismo. Y por otro lado, pienso también, ¿no?, que nuestro testimonio frente a un mundo que está en caos, como lo he dicho en las dos pasadas enseñanzas, frente a un mundo que cada vez parece encontrarse más en oscuridad, parece que las voces del cristianismo cada vez están más y más apagadas. Es triste ver de verdad cómo muchos movimientos siguen avanzando y permeando el pensamiento del ser humano, y el cristianismo se ha quedado rezagado, la verdad. No lo hablo una vez más como movimiento religioso, como algo dogmático, pero sí basado en lo que Cristo dejó en un grupo de hombres a los cuales delegó esa tarea, y que ellos muy acuciosamente, con ese ardor y fervor en su corazón, siguieron transmitiendo y dejaron en las subsiguientes generaciones. Permítame entonces explicar con un poco más de detalle por qué razón es que vamos a aprender este sermón del monte. Hay una gran preocupación, de verdad, del poco conocimiento, y no estoy diciendo intelectual, sino realmente de esa transformación visible en las vidas de las personas. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo veo cómo esos hombres que eran impactados por las verdades de Dios, en primera instancia por Jesús mismo y por los discípulos y por Pablo en la mayoría de sus cartas, su vida automáticamente cambiaba. No se conformaban a este mundo, sino realmente sus vidas eran nuevas, eran diferentes, eran personas que impactaban con su testimonio. Y hoy vemos un testimonio también débil. Pues si tenemos un débil conocimiento de la palabra del Señor, si tenemos muy poca comunión con Él, pues por supuesto no podemos esperar que nuestro testimonio sea un testimonio pues que impacte o que haga una gran diferencia con el devenir de las personas del mundo en general.
Hay una razón muy importante, ¿no? Cada vez que ustedes y yo nos empapamos más y más y más de la verdad de Dios, nuestra mente es transformada, nuestro espíritu es renovado, nuestra alma entonces empieza a sujetarse más a las verdades de Dios. Y nuestra conducta pues simplemente será un reflejo, será un marco de vida de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo. No podemos, y eso es algo que quiero decir de antemano, no podemos basarnos en experiencias. El cristianismo no se basa en experiencias, es en vivir diariamente la verdad de Dios, la comunión en el Espíritu y el conocimiento de la palabra de Dios. Así es de que es más allá de eso. Y la palabra de Dios es nuestra única autoridad. Esto necesitamos recordarlo permanentemente y tomarla muy, pero muy en serio. ¿Saben qué dijo Jesús al respecto acerca de la palabra de Dios? Él dijo a sus discípulos en Juan capítulo 5, versos 38 y 39, el mensaje de mi Padre no vive en ustedes. Aclaro que estaba hablándole a un grupo muy grande de judíos que todavía estaban muy aferrados a la tradición de los movimientos religiosos de la época, como el fariseísmo o los saduceos, incluso los herodianos, que era una religión de la cual he hablado en algunas oportunidades. Jesús dijo, ustedes no creen que Él me envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son, escucha bien, las que dan testimonio de mí. Mira, quiero decirte algo con todo mi respeto y con mucho amor de verdad. Nosotros podemos leer de forma mecánica la Escritura sin sacar de ella ningún provecho. Por esto yo creo que debemos tener cuidado de todas las reglas y normas en materia de disciplina en la vida espiritual. Es bueno leer de vez en cuando, pero es mucho más importante si escudriñamos, porque se corre el riesgo de que el estudio sea infructuoso si lo hacemos tan solo para decir que la leemos todos los días. Yo soy un gran defensor de tener tiempos con Dios, pero tiempos de calidad. Mi pensamiento particular, y es lo que yo hago en las mañanas juntamente con mi esposa Pili, nosotros todas las mañanas lo primero que hacemos es escudriñar la palabra del Señor antes de orar, incluso juntos, de poder tener un tiempo de comunión con Él, lo que se llama comúnmente ese tiempo de devocional personal. Esto es muy importante. Debemos tratar la palabra de Dios como algo vital para nuestra existencia. Como lo he mencionado muchas veces, así como el aire que respiramos, como el alimento que consumimos a diario, la palabra del Señor sí o sí debe convertirse para ti, para mí, para todos los creyentes, como esa fuente y esa necesidad imperativa de la cual nos estamos nutriendo a diario. ¿Y por qué razón? Aparte de nutrirnos y de afirmar la fe, aparte de sostenernos y cimentarnos en la fe que es en Cristo Jesús, porque vienen vientos de doctrina cada vez más y más. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, acompáñame allí por favor, segunda de Pedro 3, de los versos 10 al 16. Miren lo que advierte. Es una carta que escribió Pedro, obviamente, en el primer siglo de la vida de la iglesia. Y leámoslo con mucha atención. Dice Pedro a los lectores: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ellas quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, escucha bien lo que dice: ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día,
Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. No es lo que esperas tú, no es lo que anhelas, es lo que yo anhelo todo el tiempo. La venida del reino de los cielos a la tierra. Y quiero hablar un poquito más de eso en un momento, porque tú y yo ya estamos viviendo en el reino de Dios espiritualmente hablando, aunque estamos en la tierra, pero esperamos con ansias que llegue ese día en que todo esto, en que todo este caos, en que todo este mundo caído, en que tanta oscuridad, tanta opresión, tanto espiritual como humana, no se ha quitado, ¿verdad? Dice, por lo cual, dice el apóstol Pedro, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta por qué estoy hablando de este sermón del monte? Porque necesitamos llevar una vida de esas características, una vida de pureza, de santidad, una vida intachable, o como dice en muchas versiones de la Escritura, una vida irreprensible ante los ojos de Dios. Dice el apóstol Pedro en el verso 15, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Noten aquí en este pasaje que estoy leyendo cómo Pedro hace alusión a las cartas que Pablo había escrito para la edificación de las iglesias que iban a empezar a formarse en toda la región de Asia. Dice que para muchas personas es difícil entender la palabra de Dios. Dice que la razón es porque son ignorantes e inestables y han tergiversado las cartas de Pablo. Se dan cuenta que aquí está hablando Pedro de algo que es supremamente relevante frente a la fe cristiana: la aparición de las sectas o de doctrinas que no son doctrinas, dice la palabra de Dios, del Señor, como lo dijera Pablo allá en su carta a los Gálatas, ¿recuerdan? Dice que si algún ángel de Dios incluso hablara un evangelio diferente al que enseñó Jesucristo, ese sea anatema o maldito. Y es lo que ha venido pasando con la Escritura a través de los años. Muchas personas me preguntan a mí, pastor, ¿por qué hay tantas versiones? ¿Por qué hay tantos movimientos? ¿Por qué aún dentro del cristianismo hay tantas derivaciones o hay tantos nombres, ¿no? Pentecostales, neopentecostales, bautistas reformados, bueno, en fin, metodistas, fundamentalistas, etcétera, etcétera. Porque muchas personas lastimosamente han tergiversado la verdad, y lo que Pedro aquí está advirtiendo dice que debemos leer esas cartas con profundidad en la guía del Espíritu Santo para poder no solamente entender de manera lógica, sino espiritual, y haya una renovación. Hay muchas personas que desvirtúan la verdad de Dios, y de esto advirtió Pedro, el apóstol, en muchas de sus cartas, al igual que el apóstol Pablo. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque estoy simplemente dando una sinopsis de cuál era la situación en ese tiempo, tanto de los nuevos creyentes, ¿verdad?, como los que vendrían a hacerlo. Ellos estaban siendo amenazados por todo viento de doctrina. El cristianismo todo el tiempo ha sido amenazado por todo viento de doctrina. Y si nosotros no tenemos clara la verdad de Dios, la revelación de Dios, podemos correr en el peligro o estar en el peligro de ser arrastrados por todo viento de doctrina. Yo me hacía una pregunta mientras preparaba este breve mensaje de hoy como introducción: ¿con cuánta seriedad tú y yo tomamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La mayor forma
de enfrentarnos, o la mejor forma de enfrentarnos con el problema de ser superficiales, es examinando detenidamente este sermón del monte. Quiero decirte otras cosas al respecto. El sermón del monte, según el Evangelio de Mateo, es el manifiesto del Rey. El propósito principal del sermón es establecer ante los seres humanos la ley del reino. Mateo ha hablado acerca del Rey que ha venido a presentarse como sí mismo. Juan el Bautista ha sido el precursor que ha hecho el camino para la venida del Rey y que ha invitado a cada uno en su época a seguirle. Después anuncia lo que es el reino de los cielos. Entonces este sermón del monte es como ese manifiesto del único Rey y del príncipe de paz. Es por eso que debemos verlo con tanto detenimiento. El sermón del monte es nuestra norma de vida básica, es la base sobre la cual nosotros debemos como cristianos vivir. El cristiano que llama a Jesucristo Señor procurará hacer lo que Él ordene, aunque solo podrá obedecerle por el poder del Espíritu Santo. Debemos tener muy en cuenta frente al estudio que vamos a comenzar en 8 días a profundizar, que los principios que vamos a ver en estos 3 capítulos del Sermón del Monte son para creyentes y que nosotros a la vez como creyentes solamente podemos vivirlos bajo la guía, bajo la fuerza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Sin Él no podemos entender y desde luego jamás podremos vivir esas enseñanzas. Es por eso que estoy tomando este tiempo de hoy para poder tener esa sinopsis, ese contexto que estaba en ese tiempo afectando a los primeros creyentes y que sigue afectando a través de la historia. Parece increíble, ¿no? Decir que después de más de 20 siglos todavía vemos la misma condición o la misma amenaza. Lo que ustedes y yo vamos a ver en este maravilloso Sermón del Monte es como una especie de luz, una bombilla eléctrica, pero que necesita el generador del Espíritu Santo para que ella pueda brillar. El Sermón del Monte entonces tiene que ser predicado y enseñado para traer convicción a los corazones de todos nosotros los creyentes. Esta enseñanza nos va a ayudar a ustedes y a mí a poder ver el corazón mismo de lo que debe ser el creyente, el corazón mismo de lo que debe ser un siervo de Jesucristo, un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Antes de finalizar esta introducción, quiero recordarles que Cristo vivió esa misma ley. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ese sermón entonces nos enseña a nosotros que nuestra justicia debe ser, dice Jesús, mayor que de la de los escribas y fariseos. Como lo acabo de decir, Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino que cada uno de los detalles que Dios estableció dentro de su palabra deben cumplirse. Y eso es algo que muchas veces ustedes y yo vemos olvidado en ese intento de situar la ley ya como algo obsoleto, como algo que no se debe tener en cuenta. A este respecto debo decir que aunque no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia, como escribiera Pablo en su carta a los Romanos, para que lo leas allá en casa, Romanos capítulo 5 y capítulo 6, donde Pablo habla y da una serie de argumentos maravillosos acerca de nuestra justificación, que nosotros hemos sido justificados por la ley por medio de la fe, que ya no hay condenación sobre nosotros, que aunque estábamos en pecado, Dios envió a su Hijo para liberarnos de las consecuencias del mismo y que ya no estábamos sujetos a esa ley.
Y muchos de esa época malinterpretaron esa enseñanza de Pablo, no solamente en Roma, sino en toda la región de Asia, donde estaban siendo muy influenciados por el pensamiento de la filosofía o el gnosticismo, y pensaban que si tan solo la salvación era espiritual, ellos podían vivir su parte moral y su parte incluso emocional de una forma muy humana o como les pareciera. Pero Pablo dice, si la gracia es la que nos cobija, nosotros deberíamos entonces tener más en cuenta todavía quién es Dios, cómo es su corazón, cómo es su carácter y cuál es su voluntad y propósito para cada uno de nosotros. Así es de que es erróneo, ¿no?, el poder decir que debemos ignorar toda la ley del Antiguo Testamento. Hay que hacer esa distinción, que la ley nos recordaba que como hombres naturales no podemos agradar a Dios, pero que Cristo vino a redimirnos, a salvarnos, a hacer de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas, a darnos el Espíritu Santo para poder entender las verdades de Dios y a darnos su misma palabra para que pudiéramos guiarnos como esa lámpara que guía en la oscuridad. Antes de terminar, entonces, quiero decirte que el contenido que vamos a venir estudiando ustedes y yo de estos capítulos 5 al 7 de Mateo, lo vamos a estudiar básicamente en 4 divisiones, y le he llamado las relaciones de los súbditos del reino. Recuerden que Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos o los que lo seguimos. Entonces, las relaciones de nosotros los súbditos del rey con nosotros mismos, eso lo vamos a ver en el capítulo 5, que en 8 días comenzaremos a ver las bienaventuranzas. El segundo aspecto de esta serie de sermones va a tener que ver con los súbditos en relación con la ley, que está en el mismo capítulo 5, de los versículos 17 al 48. Luego las relaciones con Dios, eso está en capítulo 6, y luego, por supuesto, las relaciones con los demás. Notan lo importante que es esta distribución o esta sección, cada una de esas secciones de este sermón, porque primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos antes de poder entonces ver cómo podemos trabajar para Dios y cómo podemos tener buenas relaciones. Estas confrontantes enseñanzas, inspiradas por la ley, deben modelar nuestra forma de vida y afectar no solamente nuestra vida individual, sino nuestra familia y ojalá la comunidad en la cual ustedes y yo residimos. Sus grandes principios y metas son bastante elevados, y es por eso que necesitamos conocerlos a profundidad y pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros somos totalmente insuficientes y por eso requerimos, como le dije hace un momento, de la guía del Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar esta breve introducción diciéndote: si te acercas a cada enseñanza con sinceridad, te sentirás cada vez más atraído o atraída por un Salvador que murió por ti en una cruz y que desea que tú vivas para Él como yo, como una forma de gratitud a lo que Él hizo por nosotros. ¿Me acompañas a orar y a pedirle a Dios que nos ayude? Y espero que esta breve introducción te entusiasme para poder explorar en las profundidades de esta enseñanza, de ese sermón, y desde luego que podamos ser hacedores de la misma. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has enseñado o nos vas a enseñar también en esta preciosa enseñanza del Sermón del Monte. Gracias, Dios mío, Señor Jesús, gracias por haber dejado esta preciosa riqueza para nuestra alma y nuestro espíritu, porque esta es precisamente la norma por la cual debemos regir nuestras vidas. Señor, desde ya reconocemos y declaramos nuestra propia incapacidad en nuestra condición humana, pero creemos, Dios, que tú vives en nosotros. Creemos, porque creímos en tu palabra, que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y creemos que el mismo Espíritu, Señor, es el que nos va a guiar por esta maravillosa enseñanza. Por favor, afirma esta verdad en nuestro corazón frente a tanto viento de doctrina que hoy se está gestando en este mundo oscuro, Señor,
y ayúdanos a resplandecer como luminares, y que cada una de las enseñanzas, Dios, nos ayude, Señor, a vivir para nuestro Rey de Reyes, aquel que está entronizado en nuestras vidas y que es la única razón por la que nosotros deseamos y anhelamos ese reino venidero. Gracias, Dios, por este medio una vez más y por el enorme privilegio que nos das de poder compartir esas enseñanzas con cada una de las personas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, sé que tal vez para muchos ha sido un corto estudio, pero quería darles ante todo una breve sinopsis, como les decía, de este precioso Sermón del Monte. Espero que tengas una excelente semana. Este miércoles 31 comenzamos nuestro grupo de oración. Si tú quieres ser parte de este grupo, escríbeme aquí en la caja de comentarios para mandarte el vínculo de conexión. Lo hacemos por Google Meet y ahí podemos orar por tantas cosas por las que tenemos que orar. Primero, para que nosotros como hijos de Dios podamos crecer en el conocimiento y en la práctica de cada una de sus verdades. La primera semana de febrero reiniciamos los grupos de estudio en Conociendo a Dios. Así es de que mucho ánimo, mucho entusiasmo. Espero que estés como yo, con ese corazón latiendo de todo lo nuevo que vamos a conocer del carácter de papá y cómo nuestra fe va creciendo y se va cimentando más y más y más. Y una vez más te quiero recordar y animar, si tú quieres ser bendecido de verdad con los devocionales. Lo digo de esa forma simplemente por decirlo, porque toda la palabra nos bendice. Pero si tú quieres más bien recibir por WhatsApp los devocionales en audio que diariamente comparto, escríbeme también tu número telefónico de WhatsApp y con todo mi corazón te los envío, al igual que las meditaciones que mi esposa Pili pues a diario comparte con varios de los grupos que tenemos en nuestras redes sociales. No olvides visitarnos en Instagram. Aquí están las direcciones tanto de Instagram como de Facebook. También allí encuentras el contenido para seguir juntos pues aprendiendo y conociendo el corazón de papá. Si está en tu corazón también, antes de terminar esta comunicación, si está en tu corazón el apoyarnos con tus ofrendas, créeme que son de gran bendición para que este ministerio siga corriendo y más personas puedan conocer como tú y yo a ese Dios todopoderoso que nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo Jesucristo y que nos envió su Espíritu Santo para que recordáramos todos los días lo que Él nos había enseñado. Hasta pronto, hasta el próximo domingo. Espero verte 10 en punto de la mañana como hoy para seguir conociendo a papá. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y una excelente semana. Estás en nuestro corazón y en nuestras oraciones.